Wainta wakunaka kun jamás ichuroje qatas paspa taqi kunaka tupa arjaitos. Hermano Mario, bienvenido al programa. Muy buenos días. Un gusto siempre el estar en el programa y felicitarles naturalmente por ese trabajo de comunicar a la gente, educar, entretener y informar como hacen ustedes. Gracias. En la oportunidad también un saludo para usted, que tiene la gentileza de estar en su pantalla y estar obviamente conversando sobre un tema muy importante. Extra micrófono hablaba con la hermana de que todos, casi todos, necesitamos de un consejo, por X o Z motivo, porque no todos sabemos. Entonces a veces decimos dame un consejo, y entonces la persona que te da un consejo te lo da por tu propio bien. Pero como quiera que es un programa para la reflexión, un sector para la reflexión, debo decir a usted joven, a usted señorita, que dar un consejo significa decir a otra persona lo que tiene que hacer y lo que debe hacer por su propio bien. Por tanto, usted no se incomode si le doy un consejo en esta oportunidad, especialmente para los chicos y las chicas deportistas. En nuestro país, lamentablemente, no tenemos grandes deportes, lamentablemente. Pocos asistimos a unas olimpiadas, pocos. Pocos hacemos un buen papel en el campo deportivo que es el fútbol. Siempre tenemos malos resultados. Y ahí viene la palabra reflexión. Reflexión significa prestar atención a lo que dicen y pensar por qué sucede estas cosas. Y aquí viene la respuesta para ustedes, chicos. Ustedes lamentablemente, y perdonen que lo diga así, no están descubriendo sus habilidades para algún deporte. No sé por qué. No se ocupan de descubrir para qué deporte sirves. Y lo que es peor, no desarrollan esas habilidades que puedas tener. Y aquí está el gran problema. ¿Y qué podemos hacer? Porque si yo no descubro para qué sirvo en el campo deportivo, pues nunca voy a ser un buen deportista. Y aquí está el gran problema en el país y en algunos países naturalmente latinoamericanos. Aquí está el problema. ¿Qué tengo que hacer? Si voy al colegio, necesariamente tengo que tener cierta inclinación por la materia de educación física. Y si tengo esa inclinación, tiene que sumarse la inclinación que tengo por una disciplina deportiva. Me gusta esa disciplina deportiva. ¿Y qué tengo que hacer? Practicar. Porque ¿dónde vas a practicar? Tienes que practicar en el colegio. Ahí está otro de los grandes detalles. Por ejemplo, a mí me gustaba de joven, cuando estaba en colegio, el fútbol. Me desesperaba, obviamente, cuando jugábamos fútbol en el colegio. ¿Por qué? Porque me gustaba y además tenía habilidad. Ahí está el detalle. Entonces yo descubrí como estudiante que yo tenía habilidad para jugar al fútbol. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Dedicarme al básquet? No. ¿Dedicarme al voleibol? No. Entonces estaba priorizando mis actividades deportivas, cosa que ustedes tienen que hacer. A eso quiero apuntar, señoritas jóvenes. Porque definitivamente quiero decir esto que es importante. Todos tenemos una habilidad para cierta actividad deportiva, todos. Nos gusta el ajedrez, nos gusta el ciclismo, nos gusta la natación, nos gusta el vóley, nos gusta el básquet, nos gusta artes marciales, nos gusta correr, nos gusta levantar pesas. Ahí está el detalle, ahí está la tarea de usted, señorita, de usted joven. Pero eso no estamos haciendo. Esta mañana estuve pasando por un colegio y lo único que no está mal, nos enseñan a hacer gimnasia. Trotar. Y eso no está muy bien, que digamos. Yo le cuento una historia que me invitó precisamente a esta reflexión. Un chico me dijo,
profe, yo lo único que hago es hacer gimnasia y a mí me gusta trotar, me gusta correr. ¿Por qué no hay competencias en el colegio? ¿Por qué no hay competencia entre cursos? ¿Por qué no hay competencias intercolegiales para que yo pueda desarrollar mis facultades? Y me dio pena de aquel muchacho. Y seguramente vos dices lo mismo. Yo quiero practicar voleibol, pero en el colegio nunca jugamos voleibol. Y si jugamos una vez a la semana no es pues suficiente. Señores directores, con el mayor respeto que ustedes merecen, no se olviden de la actividad deportiva, hombre. La actividad deportiva debe ser como cualquier profesión que uno escoge. ¿Acaso no ven a los grandes deportistas? Ellos ganan un montón de plata, hágame el favor. Porque ellos obviamente se han profesionalizado como cualquier individuo que se profesionaliza en la universidad. Y voy a dar 2 ejemplos. El caso de Messi. El señor Messi, que gana un montón de plata hasta que tiene su avión propio. ¿Qué hizo pues de niño? Le gustó el fútbol y se dedicó al fútbol. Y nada más que al fútbol. No jugó básquet, no jugó voleibol, no jugó esas cosas, se dedicó al fútbol. Ahí está el detalle para que usted, si tiene inclinación por una actividad deportiva, se entregue totalmente. Usted tiene que descubrir su potencial deportivo. Y eso usted no lo está haciendo. De repente es un campeón al interior de ajedrez. ¿Y por qué no se dedica al ajedrez? ¿Sabe por qué? Porque el papá dice esta realidad. Tú has ido al colegio a estudiar y me vas a estudiar. Error de usted, señor. Error de usted, señor. Porque si yo no me gusta estudiar matemática, no me gusta estudiar literatura y me gusta el fútbol, me gusta la natación, pues estoy obrando de acuerdo a mi naturaleza. Y eso muchas veces no entendemos los papás. Cuando yo era jovencito le dije a mi papi, papá, me voy a dedicar al fútbol. ¿Eres un vago? Y me tapó la boca. No era un vago. Era mi don natural, yo era muy hábil para el fútbol. Es así que a mis 15 años me contrataron para un equipo de primera división. Entonces lo que debía hacer mi padre era estimularme, meterle en el fútbol. Y ahora hubiera estado ganando millones. Como muchos deportistas ganan, una barbaridad. Pero como tenemos otra cultura, que el ser deportista no es muy bueno, pues no nos dedicamos, no nos ocupamos de descubrir nuestra habilidad deportiva y tampoco desarrollamos. Entonces, ¿de dónde van a salir pues los futuros campeones? Dígame, ¿de dónde? No vamos a salir. Porque cuando queremos ir a una olimpiada, tenemos que cubrir ciertos requisitos de marcas. Ejemplo, si digamos para ir a una competencia internacional, yo tengo que recorrer 100 metros en 11 segundos y hago en 15, no voy. ¿Y por qué no vas? ¿Por qué no eres muy rápido? Porque lamentablemente no estás desarrollando tu potencial deportivo. Y eso no entendemos, qué pena. Entonces, obviamente, yo quiero hacer un llamado públicamente al Ministerio de Deportes, que empiece a planificar el futuro de los deportistas, porque hay muchos chicos que pueden ser grandes deportistas, grandes basquetbolistas, grandes futbolistas, etcétera, etcétera, pero lamentablemente no hay quien los apoye. Por tanto, el deber, la tarea que te doy a vos, ve al colegio, descubrir para qué eres bueno. Y si eres bueno para el voleibol, dile a tu profesor de educación física, a mí me gusta el voleibol, señor, ayúdenme. Y estoy seguro que él te va a orientar. De lo contrario, vamos a perder talentosos en Bolivia como lo estamos perdiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Mario. Sebañani Kuyakamari, Oñani, Oinaka, Wainta, Wakanakas, Katoktasi. Katoktasi, Prama, Manakas, Wainu, Chunak, Tawaketanak, Sarakiwampi. Inasa autay kanaka yaqipachajaniki amuitanteq siyamcha anat autaypiqa wawanakaq tawaq waynanakasiyas manakaqa chimpsupqum sichilsupqum kuntakis wakisiripta anat awejaniwa hayrasñakita nukasti ma irna qawirakispaqa sarakipaq.
Ay, no, irnak awiwa asesino wasawara kijilat kuya kun jamateja